primero que nada, les quiero comentar que esta plática la vamos a dividir en tres partes. Primero, veremos todos los aspectos de las crisis epilépticas, después veremos algunos aspectos de la neuroanatomía, de la amígdala. Finalmente, les quiero platicar algunas de las cosas que hacemos en el Departamento de Neurofisiología del Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional en contra de la epilepsia se define como una afección crónica producida por diferentes etiologías o causas, la cual se caracteriza por la repetición de crisis debidas a una descarga neuronal anormal excesiva. El estudio de esta patología es de suma importancia porque constituye una de las alteraciones más frecuentes después de la enfermedad de Alzheimer y del Parkinson. Bueno, pues una de las patologías del sistema nervioso central más frecuentes e importantes, pues es la epilepsia, ¿no? Y entonces, bueno, estas cifras van desde el 0.5 hasta el 1.5% en los pacientes, dependiendo del país del que estemos hablando. Existen algunos indicios que marcan que los países menos desarrollados tienen una prevalencia más alta a esta enfermedad. Definitivamente todas las crisis epilépticas o crisis convulsivas no son epilepsia, para lo cual pues vamos a hacer algunas definiciones, aclarar algunas definiciones para estar un poco más claros en esto. Se ha propuesto que algunas de las definiciones para esta patología, por ejemplo, una convulsión se define como una consecuencia de una descarga neuronal anormal, eléctrica, sincrónica, procedente del sistema nervioso central. Y luego, bueno, las crisis epilépticas son manifestaciones clínicas, ya sean motoras, sensitivas, sensoriales, psíquicas, siempre secundarias también a una descarga neuronal sincrónica y excesiva de neuronas corticales. Por lo general, las crisis son una serie de episodios bruscos, breves, paroxísticos y autolimitados. Por otra parte, bueno, pues la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una repetición de 2 o más crisis epilépticas en ausencia de una causa inmediata, ¿no? Que puede ser identificable o que sea que la provoque. Aquí, bueno, pues sí sería importante decir que hay crisis que, bueno, por ejemplo, las crisis idiopáticas, pues ese tipo de crisis se desconoce el origen, no se sabe, igual que las crisis criptogénicas, bueno, pues se estudia, ¿no? De dónde proviene. Otro concepto importante es el del estatus epilépticos, que se refiere a aquellas crisis cuya duración excede los 30 minutos o bien son varias crisis repetidas sin recuperación a nivel de la conciencia entre ellas. El estatus epilépticus puede ser convulsivo o no convulsivo. Puede ser que en ocasiones suele presentarse como una alteración del comportamiento a nivel de la conciencia, ya sea parcial o generalizado. Ahorita vamos a ver qué es parcial o generalizado. Y cuándo se considera una crisis parcial y cuándo se considera una crisis generalizada. Vamos a ver a revisar, antes de ver estas crisis parciales y generalizadas, un poco de la historia de la epilepsia, ¿no? La epilepsia como una enfermedad tiene una historia interesante y además pues, es de las historias más antiguas que existen, ¿no? El término pues el término de epilepsia tiene un origen en una palabra griega que es epilambanei, que significa ser atacado o ser tomado por sorpresa. Y esta, bueno, denominación ha seguido hasta la fecha vigente, ¿no? Sin embargo, para los griegos la epilepsia debía tener un origen divino, ¿no? Ellos pensaban que la epilepsia solo era por un origen divino, ya que solo Dios podía de manera tan brusca arrojar a las personas al suelo, hacerlas tener movimientos musculares, arrojar saliva, podía hacerlos defecar o orinar, ¿no? Prácticamente matarlos y luego volverlos a la vida. Sin embargo, bueno, pues ya de entre los griegos, pues pasó algún tiempo y había muchos pensamientos acerca de lo que era la epilepsia.
Pero Hipócrates, uno de los padres de la medicina, escribió hacia el año 400 antes de Cristo, que la enfermedad a la que se llamaba sagrada no parece tener nada de sagrado ni de divino que otras enfermedades, ¿no? O sea, era igual que otras enfermedades, y que los hombres han atribuido esta divinidad por ignorancia, ¿no? Posteriormente, se argumentó que el origen de la enfermedad estaba localizado en el cerebro y bueno, pues ya se empezaba a pensar, ¿no? Que el origen de esta patología estaba en el cerebro. También otras culturas intentaron atribuir las crisis a un carácter místico o religioso, ¿no? Llegando a pensar que las crisis que las personas que presentaban crisis epilépticas estaban poseídas por demonios, ¿no? Existe muchas referencias de esta errónea impresión en la literatura, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, ¿no? Cuando muchos de estos pacientes eran confundidos y pensaban que estaban poseídos o que eran brujos o cosas así. Incluso se llegó a pensar que los astros influían de manera pues decisiva sobre el comportamiento y la salud de las personas, por lo que se le atribuyó a la luna la influencia sobre el desarrollo de la epilepsia. Se creía que la luna estaba bajo el control y se afirmaba que la luna llena participaba más en las crisis epilépticas de estos enfermos. Incluso llegaron a pensar que le llamaron a estos enfermos lunáticos, ¿no? Porque, bueno, pues la luna era quien estaba ejerciendo toda esta influencia para que los pacientes tuvieran crisis epilépticas. Posteriormente ya los científicos de la época moderna, como se los muestro en esta diapositiva, hicieron aportaciones importantes al tema de las crisis epilépticas. A partir de 1815, Esquirol definió a las crisis epilépticas como el gran mal y el pequeño mal. Obviamente este término pues ya está en desuso. El gran mal se referían a las crisis tónico-clónicas generalizadas, el pequeño mal pues más a las crisis parciales, ¿no? En 1825 se relató la esclerosis mesial del hipocampo. Había nada más relatos de la esclerosis mesial del hipocampo, no se sabía que participaba en la actividad epiléptica. Pero ya para el año de 1860 se describieron las crisis epilépticas no convulsivas por Faret. En 1867 se describió la epilepsia mioclónica juvenil. Sommer describió en 1880 la esclerosis mesial, que bueno, ya aquí en el 80 es cuando Sommer dice, bueno, la esclerosis mesial del hipocampo es una causa de crisis epiléptica. De igual forma, en este año, incluso antes de conocer los estudios de electroencefalografía, se afirmaba que la causa de epilepsia era una descarga brusca, momentánea, excesiva de células intratables de la sustancia gris, o sea, es decir, de las neuronas, ¿no? Para el año 1912 se introdujo el fentobarbital, que fue un tratamiento para la epilepsia. Bueno, todos sabemos que el fentobarbital pues, es un anestésico, una cosa de estas, pero bueno, actúa sobre diferentes, a diferentes niveles celulares, ¿no? Bueno, fue en 1929 cuando Berger da inicio a la era de los estudios de la actividad epiléptica, de la actividad cerebral en general, no epiléptica. En 1938 se lanzó al mercado la fenitoína, que es pues uno de los más bien el primer fármaco antiepiléptico, que como se sabe ahora, su principal mecanismo de acción es que bloquea los canales de sodio. Y bueno, fue hasta la segunda mitad del siglo XX que se iniciaron los tratamientos ya quirúrgicos de las epilepsias. Y también ya después de esto empezaron a hacerse diferentes clasificaciones de estas crisis. En la actualidad existe una clasificación de las epilepsias y los síndromes epilépticos por parte de la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, que busca describir los síndromes de acuerdo a su localización anatómica, la expresión de las epilepsias del lóbulo temporal. Esta clasificación se aplica en condiciones epilépticas caracterizadas sobre todo por la recurrencia de las crisis parciales, si son simples o complejas, y bueno, si son generalizadas, si hay unos estatus epilépticos, si son crisis adquiridas, si son síndromes epilépticos.
Cada uno, bueno, pues cuenta con su propia historia. Lo que sí les quiero hacer saber es que hay una clasificación sumamente grande de las crisis epilépticas y bueno, vamos a empezar con las crisis parciales. Y las crisis parciales, bueno, pues comienzan en un solo lugar del encéfalo. De estas existen dos tipos. Las parciales, con característica, bueno, una de sus características principales es que el paciente no tiene pérdida de la conciencia o la memoria. El paciente empieza a tener una descarga anormal, por ejemplo, en un brazo, y dice, ay, se me está moviendo el brazo. O sea, se da cuenta que tiene una crisis parcial. También dentro de estas crisis parciales están las crisis parciales complejas. En estas crisis parciales complejas, aquí sí el paciente tiene una pérdida de la conciencia o una alteración de la memoria. No supo, no se dio cuenta, no sabe que le dio una crisis. Dentro de las crisis generalizadas, que es otro de los apartados importantes, se encuentran las crisis de ausencia y las crisis tónico-clónicas generalizadas, que bueno, empiezan en una área amplia del cerebelo, ¿no? También están las crisis tónico-clónicas y las mioclónicas. Recordemos que las crisis de ausencia, como todos sabemos, estas se presentan principalmente en la ausencia y se caracterizan porque el paciente tiene episodios de quedarse mirando fijamente y pues bueno, definitivamente hay pérdida de la conciencia. Por otra parte, bueno, algo que es importante que les mencione es que las crisis tónico-clónicas generalizadas son las de mayor incidencia en la población y estas, bueno, pues se generan en el lóbulo temporal y muchas de ellas en la amígdala. Sobre las cuales, bueno, también están las crisis mioclónicas. Estas crisis mioclónicas, ya muchas de ellas se ha descrito que tienen alteraciones de tipo genético, incluso hay genes ya descritos específicos para pues hacer un mejor diagnóstico de estas crisis mioclónicas. También tenemos pues otra clasificación, y esta es muy importante, pues, que es el estatus epilépticos. Estos estatus epilépticos están caracterizados por su duración, la cual excede más de 30 minutos, o bien se trata de varias crisis consecutivas que no tienen una recuperación a nivel de conciencia, ¿no? Entre una crisis y otra, ¿no? No hay nivel de conciencia. También tenemos otro apartado importante que, pues bueno, es muy amplio. Aquí en la gráfica se los muestro cómo es la distribución. Sin embargo, estas pueden ser debidas a malformaciones. Algo que yo creo que es importante que les mencione es que una de las secuelas mínimas de la lesión del sistema nervioso central o del encéfalo es el déficit, o sea, es un déficit y se puede manifestar muchas veces por crisis epilépticas. Bueno, pero también tenemos crisis que pues, pueden ser o se deben a malformaciones en el desarrollo cortical, a enfermedades vasculares, a traumatismos craneoencefálicos y bueno, pues definitivamente a los tumores cerebrales, así como a las enfermedades neurodegenerativas, como pacientes que tienen Parkinson, cursan con este tipo de crisis. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica les muestro de todas estas, de todas estas crisis adquiridas, cuál es la incidencia dependiendo de la edad, ¿no? Hay desde los tumores, que son los más representativos, o las enfermedades cerebrovasculares, incluso los traumas craneoencefálicos o las infecciones, pues dan crisis epilépticas. También, por ejemplo, la abstinencia al alcohol, porque pues bueno, es un barbitúrico y actúa sobre el neurotransmisor GABA, pues también la abstinencia del alcohol puede tener crisis epilépticas. Entonces, bueno, existe también una definición especial para las crisis del lóbulo temporal. Estas crisis del lóbulo temporal
se caracterizan por tener un carácter psicomotor que incluye movimientos automáticos, alteraciones de conciencia, alteraciones de tipo visual o auditivo, también de tipo olfatorio, alteraciones, pues puede haber alteraciones hasta psicopatológicas, neuropsicológicas, y sabemos que la gran mayoría de estos pacientes presentan auras, que bueno, las auras no son más que el aviso que tiene el paciente de que va a tener una crisis, ¿no? Estas auras incluyen sensaciones epigástricas, sensaciones olfativas, olores, incluso el paciente llega a presentar de estas alteraciones como el déjà vu, que bueno, pues el déjà vu no es más que referirnos a una sensación de lo ya vivido, y también está el de Hamas View, que bueno, que también lo presentan, y ellos saben que hay algo extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues son características que presentan los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal, específicamente de la amígdala. También se conoce que la estimulación en el área amigdalar puede provocar fenómenos motores como las típicas características de los automatismos epilépticos. Los automatismos más frecuentes que presentan los pacientes en las crisis del lóbulo temporal son los de tipo orofacial o alimentarios, que también le llaman, ¿no? El chasquido de labios, la masticación, el chupeteo, rechinan incluso los dientes, ¿no? Debido a que la amígdala presenta diferentes proyecciones a las estructuras del tronco cerebral integradas, pues implicadas más bien en la integración del movimiento, como los de tipo masticatorio, pues sabemos hoy en día que estas conexiones con la corteza pueden, pues pueden depender estos automatismos y estas cosas por todas las conexiones que la amígdala tiene, como las vamos a ver más adelante, con la corteza y otras áreas, ¿no? Cuando el origen de las crisis amigdalinas existen, también el sistema autónomo puede presentarse, pues puede verse alterado, ¿no? Los síntomas más frecuentes que contribuyen las crisis pueden ser las epigástricas, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes que tienen crisis del lóbulo temporal, lo han descrito como una sensación de molestia sobre el epigastro que puede llegar hasta la garganta y bueno, pues después desencadenar crisis epilépticas es un tipo de aura, ¿no? Algunos de estos síntomas han sido reproducidos mediante la estimulación de la amígdala. Esto lo han hecho incluso en pacientes cuando se están explorando o se están preparando para pues para un proceso operatorio para tratar de controlar estas crisis incontrolables. Bueno, también sabemos que este tipo de crisis amigdalinas dan síntomas de tipo afectivo y son los llamados fenómenos experienciales, ¿no? Que les llaman. Las crisis originadas en esta zona, o en esta amígdala, o en esta parte del sistema límbico, pueden tener un inicio parcial con síntomas como alucinaciones, ¿no? La intensidad puede ser variable, con manifestaciones que abarcan desde una ligera ansiedad hasta un terror intenso. Como todos sabemos y ya lo hemos revisado con el doctor Aladez, pues la amígdala participa mucho en este tipo de conductas de miedo, ¿no? De esta forma, muchos de los casos, además de la sensación epigástrica ascendente, existen otros síntomas, ¿no? Como palpitaciones, incluso llegan a presentar los pacientes midriasis y se ponen pálidos, ¿no? En algunos casos el paciente es incapaz de describir, de haber sentido alguna emoción, ¿no? O sea, esta parte también está, pues disminuida, ¿no? Sin embargo, al inicio de la crisis, los pacientes sí tienen expresiones faciales, vocalizaciones o conductas de defensa de tipo huida, ¿no? Este,
o que, bueno, esto se podría traducir en una experiencia subjetiva que tienen, pues, miedo, ¿no? Pues, por tratarse de la amígdala, ¿no? Aunque estas sensaciones pueden ser referidas no pueden ser referidas por el paciente, o sea, el paciente no puede decir lo que sucedió, porque exactamente después de una crisis hay una amnesia retrógrada, ¿no? Y especialmente esta amnesia retrógrada, o sea, de no recordar, la tienen los pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas. Afortunadamente, todas estas sintomatologías han podido reproducirse mediante la estimulación de la amígdala. No solo en los pacientes, como se los decía, ya la tercera parte de esta plática, les había yo comentado que vamos a ver la experimentación en animales que de alguna manera confirman esta relación, ¿no? En general, estos fenómenos experienciales que les decía pueden ser, por ejemplo, también visualizaciones de puntos luminosos, acúfenos, o sea, la amígdala tiene una gran cantidad de conexiones con el área cortical que pueden desencadenar todo este tipo de cosas. Bueno, pues tendría que también participar el prefrontal y todo esto, ¿no? Este, bueno, eh, ay, sí, por favor. Eh, en el conocimiento de las crisis amigdalinas, pues al igual que en otros tipos de crisis, se ha avanzado mucho a lo largo de la historia. Gracias a la investigación que se hace, podemos tener o conocer muchos de los mecanismos de las crisis epilépticas. Y una de las teorías más importantes es referente a la alteración de los neurotransmisores y el desequilibrio entre la neurotransmisión excitatoria y la neurotransmisión inhibitoria. La literatura reporta que existe una disminución de GABA o un incremento de GABA. Bueno, pues como todos sabemos, es el neurotransmisor inhibitor en el sistema nervioso central, el más abundante en el sistema nervioso central. Entonces, se cree que hay una disminución de GABA o un incremento de glutamato que puede dar lugar a una hiperexcitabilidad neuronal, que esta sí conduce a una descarga paroxística. Otra teoría mencionada de los cambios que provocan esta despolarización paroxística son caracterizados por los cambios en la concentración de sodio, en donde la parte inicial de la crisis depende definitivamente de la apertura de estos canales, ¿no? Aunque también se sabe que hay alteraciones en la estructura de los canales de calcio. También después les voy a presentar algunos modelos que, en donde se han mutado algunos canales de calcio y podemos ver las alteraciones epilépticas que se provocan, ¿no? También, bueno, pues la alteración de los receptores postsinápticos con esta liberación de sodio, pues bueno, puede haber una mayor entrada de sodio y así, pues, haber una excitación postsináptica, ¿no? Sí, de igual forma, otros estudios que se han hecho apunta a la importancia de los cambios debidos a las alteraciones de la glía. Si hay alteraciones de la glía, evidentemente pues va a haber sobra de neurotransmisor, porque pues bueno, como todos sabemos, la glía se encarga del mantenimiento, entre muchas cosas, del mantenimiento de la sinapsis. Entonces te retira de la hendidura sináptica al glutamato y al GABA, ¿no? Porque pues bueno, también un exceso de GABA puede conducir a crisis epilépticas, ¿no? Y otra de las cosas es que también se ha visto que existen fallas en los transportadores, hay acarreadores o transportadores que quitan del espacio sináptico a los neurotransmisores que también pueden generar apertura de los canales de calcio y crisis epilépticas, ¿no? Aquí en este esquema que les estoy señalando, les muestro el efecto combinado de una sinapsis inhibitoria y una excitatoria. Ambos tipos de sinapsis a las que les llega el potencial de acción
producen una apertura de los canales de calcio, los dos. Uno pues dará como resultado la apertura del canal de cloro para el GABA, o sea, el del GABA, y el del glutamato dará la apertura de los canales de NMDA, o sea, por el glutamato NMDA y no NMDA. Los NMDA permean calcio, y los no NMDA, que son los otros, los kainato, bueno, todos los demás que no son NMDA, permean sodio. Entonces, el sodio permite la despolarización, pero si hay alguna alteración en este canal, lo que va a pasar es que el calcio, se van a activar estos receptores de calcio dependientes de voltaje, y lo que van a hacer es también ingresar calcio, y después va a haber más calcio porque los reservorios intracelulares de calcio se van a activar, y entonces pues ya se va a generar un efecto excitotóxico en la célula, que requiere definitivamente de ser detenido, porque de no ser así, pues bueno, la célula, este efecto excitotóxico, pues puede generar hasta la muerte neuronal, ¿no? Bueno, algo más les quería decir en la diapositiva anterior, y es que se han descrito fármacos que potencian tanto la inhibición mediada por los canales de sodio, como se los decía, de la fenitoína, pero también hay canales que también hay fármacos que inhiben algunos canales de calcio. Otros están diseñados para potenciar la inhibición de GABA, y otros que inhiben los receptores a glutamato, especialmente los de tipo NMDA, que son los que meten calcio, también para los no NMDA, porque ya les explicaba que uno conlleva la apertura de los otros, ¿no? Y bueno, pues aquí este punto es muy importante, ¿no? Decirles de los fármacos. ¿Por qué? Porque un 30% de los pacientes epilépticos, ya habíamos visto que la incidencia pues es muy alta, ¿no? Y existe un 30% de estos pacientes, o 35%, que son refractarios a estos tratamientos, que nada que les pongas tiene una refractoriedad a estos tratamientos farmacológicos, y por esta razón, bueno, pues pueden ser o no candidatos a tratamientos quirúrgicos, ¿no? Pero algunos de ellos, por de tipo funcional, no los ponen. Y es ahí donde pues debemos de sumar esfuerzos para ver de qué manera podemos pues aportar algo para que estos pacientes no sufran de esa manera, ¿no? Ahora sí, en la siguiente diapositiva les quiero decir qué se hace para el diagnóstico de las crisis epilépticas, porque bueno, supongo que aquí en el foro habrá muchos psicólogos y mucha gente que sepa que, pues que haya estudiado a Freud, ¿no? Y se recuerde de las pacientes histéricas, ¿no? Que convulsionaban, pues esas no tenían crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es necesario hacer un diagnóstico de crisis epilépticas. Para lo cual, bueno, pues es necesario usar diferentes herramientas. Lo primero que nada, bueno, pues se tiene que conocer la historia genética del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en estas epilepsias mioclónicas de las que les hablaba un rato, hay un componente genético. Y casi siempre donde hay un paciente epiléptico hay dos. En este tipo de crisis casi siempre es así, no son casos aislados, siempre otro familiar o otro miembro de la familia tienen esta patología. También una de las causas comunes de la epilepsia amigdalina es que hay esclerosis. Esta esclerosis antes se pensaba que solo era para el hipocampo, que no es más que una cicatriz, pero ahora se sabe que la amígdala también puede tener este tipo de esclerosis. Sin embargo, pues bueno, el estándar de oro, si llamarlo, para el diagnóstico de los pacientes epilépticos, pues es el electroencefalograma, ¿no? Y se utiliza para hacer un análisis y se detectan las anomalías relacionadas con la actividad epiléptica del cerebro. Este procedimiento o esta técnica
se realiza para dar seguimiento a todos estos registros que se hacen y no es otra cosa más que colocar electrodos sobre el cuero cabelludo. Ya hay sistemas establecidos, ¿no? Para el sistema 1020, que es el sistema más conocido, ya se sabe que dónde se deben colocar los electrodos y cómo es que se colocan, y se pueden hacer diferentes montajes para ver exactamente en dónde está le llaman foco epiléptico, ¿no? Pero bueno, pues podríamos decir el área cerebral que está descargando de manera epiléptica, aunque también se le conoce como foco epiléptico, ¿no? Ahora vamos a ver cómo son estos registros. Resulta que la actividad cerebral tiene diferentes ondas. En primer lugar, tenemos las ondas delta, ¿no? Estas ondas delta van de 1 a 3 Hz, que los Hz no son otra cosa más que los ciclos por segundo. Y espero que todos sepamos qué son los ciclos por segundo. Estas son las que tienen mayor amplitud de onda, es decir, su frecuencia es muy baja, son muy pocos Hz en un segundo. Y estas, bueno, pues se caracterizan en la fase de sueño profundo y se encuentran también las podemos encontrar en el estado de descanso, ¿no? Aunque el cerebro, bueno, créanme que no deja de ser activo nunca, ¿no? Las ondas teta, que son las que siguen, van de los 3.5 a los 7.5 ciclos por segundo, y estas se asocian a los estados de calma profunda, relajación, y también se asocian con el sueño, pero con una etapa del sueño, que es la etapa en la que soñamos, que es el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño MOR o sueño paradójico. Ya yo creo que por ahí van a tener alguna clase de sueño donde se les explique muy bien esto. Si hay alguna duda, con todo gusto yo se las aclaro. Esta fase es en la que soñamos, en la del sueño paradójico o sueño MOR. Mientras que las ondas alfa, que van de 8 a 13 ciclos por segundo, son unas ondas de tipo cerebral que se presentan con más frecuencia que las tetas, que las ondas teta, perdón, aunque siguen estando relacionadas con los estados de relajación, ¿no? Estas ondas, ¿no? También están las ondas beta, que estas, bueno, pues son de 12 a 33 Hz. Es una actividad neuronal intensa. Estas ondas se relacionan con acciones que requieren permanecer en cierto estado de alerta, en atención. Yo debo estar ahorita en estas ondas. Y bueno, también tenemos ondas, las ondas gamma, las ondas Ripley, que también les han llamado, que estas ondas son arriba de los 25 Hz, ¿no? Aparecen casi siempre en un estado de vigilia, ¿no? Y están relacionadas con la conciencia y la atención y la memoria y todos estos procesos que requieren que tengamos alerta, ¿no? Uno de los problemas de la epilepsia es que estas frecuencias de dormir se presentan durante la vigilia. Estas frecuencias ya han sido clasificadas en 4 diferentes tipos, en 4 diferentes grafoelementos. Entonces, por eso es un estándar de oro para el paciente epiléptico, ¿no? Porque lo que podemos ver es que aquí les muestro, pues bueno, estas se pueden presentar en cualquier tipo de crisis y no porque se las ponga separadas quiere decir que un paciente tiene un tipo de actividad y otro tiene otro tipo de actividad, sino también, pues bueno, pueden presentarse en cualquier tipo de crisis. Y estas son les llaman puntas agudas. Estas líneas negras que ven aquí en todos los registros, no las vayan a confundir con la actividad electrográfica que les estoy mostrando. De hecho, en los complejos punta onda, se ven muy tenues. Estas líneas, estos registros se hicieron en papel. Entonces, para ver los ciclos por segundo, porque, bueno, pues como ya les había dicho, hay que ver cuántos ciclos por segundo, la epilepsia pueden ir desde 0.5 ciclos por segundo
hasta 8 ciclos por segundo las crisis epilépticas, pero tienen estos 4 tipos de grafoelementos que son las puntas agudas, las polipuntas, únicamente las puntas y los complejos punta onda lenta. Hay otros grafoelementos importantes, ¿no? Que bueno, pues ya son más especializados, como las oposiciones de fase para detectar en dónde está el foco epiléptico y estas cosas, ¿no? Aquí en los paneles del lado derecho les muestro que si hiciéramos un registro electroencefalográfico, un paciente que tiene crisis parciales, únicamente encontraríamos la actividad anormal en el lugar donde comienza la crisis y no se propagaría a los otros lugares en donde están conectados los electrodos de registro. A diferencia de que si hacemos un registro electroencefalográfico en pacientes con crisis generalizadas, veríamos que la actividad anormal estaría pues prácticamente en todo el encéfalo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con esto quiero terminar la primera parte